Capítulo 3. Encuentro con Bex. Los ojos iluminados por la luz que se filtraba a través de la ventana de murciélagos. ¿Cómo es eso? Bex reía con mesura, tratando de aparentar respeto ante las circunstancias, ese máximo respeto del que era capaz. Sobre la pared, un monstruo del bosque se comía un par de piernas femeninas. El jardín de las delicias. No me digas que te espanta. Siempre es igual desde 1500 y todavía te espanta. Me miraba sonriendo malignamente, mientras masticaba un palito de incienso gastado. Tenés muchos rollos, Marcia, y a este mundo de cabrones le importan una grandísima mierda tus rollos. Estuve a punto de levantarme de aquel infame banquito donde Bex me había colocado al llegar, con la misma autoridad con que un titiritero mueve los hilos de su muñeco. Pero me contuve. ¿Así que te sentís ultrajada? Algo así como el emperador ese que andaba desnudo creyendo que usaba un traje porque unos turros, que seguro debían ser porteños, le habían hecho el verso de que su traje era invisible para los idiotas y lo estafaron cagándole medio reino. Imagínate si me voy a ocupar de algo tan complicado. No pude ir, eso es todo. De última, ¿me crees o no me crees? Se puso seria. La verdad es que tuve problemas, pero no de los que seguramente vos te andarás imaginando. Yo no imagino nada, alcancé a murmurar. Aunque te parezca mentira, tengo principios. Por ejemplo, no me junto con caretas y tengo mi estética Iggy Pop. No te hablo de reventar botellas contra las cabezas de tus fans, ni coparte colgando tu dignidad de un collar de perros. Eso es pura paja. Rebotar contra toda la basura que hay por ahí. Pero después decir esto, es basura, huele mal, y yo no soy Juan Salvador Gaviota. Bex tenía algo artificial en sus gestos, aunque no quería impresionarme. Era evidentemente que algo buscaba con esa actitud. Si tuviese poder, digo un poder concreto. Claro que tendría que ser una hija de puta, pero si por un conjuro de los astros todo cambiara, hablo de esa ley de irreversibilidad, poder, hijo de puta, hijos de puta al poder, y yo tuviese ese don, mandaría a mis sirenitas. Me contempló burlonamente. Yo llamo mis sirenitas a mis amigas travestís. ¿Las conociste? ¿Te acordás? Bess parecía electrificar el aire con sus movimientos cortos y rabiosos. Pondría a mis sirenitas en el Ministerio de Salud Pública, incluyendo un departamento de sexología y apoyo espiritual para putas y reventados que perdieron el rumbo de la locura, para volverse puros objetos del sistema. ¿No te parece una genialidad? Le dije que todo aquello me sonaba desproporcionado. No quise decir snob. No es esta la sociedad que tenga en cuenta el mejor sentido de las proporciones, me respondió, mientras de espaldas a mí prendía un incienso encastrado en una palomita blanca. Somos tan ridículos que pensamos que la vida es como una buena digestión. Pero preguntadle a mis sirenitas qué significa una buena digestión. Esa comunión famosa de mente sana en cuerpo sano. No existen buenas digestiones para ese delirante órgano invisible que es el alma. Objeté que, en mi opinión, estaba mezclando conceptos. Beck sacó una cigarrera que tenía grabado sobre su cubierta de plata un diminuto unicornio y prendió un cigarrillo. Después se cruzó de piernas y agregó: lo bueno de esta vida es que no todos seguimos la línea recta. Sacó de su bolso un espejo demasiado grande con el que dejó fuera de mi vista su cara, por lo que no pude saber si se dirigía a mí o hablaba para sí misma. A veces soy yo, otras una casa en penumbras, a veces una mendiga. Lo copado es que nadie te jode, porque, de última, en este puto mundo lo que hagas o dejes de hacer importa un carajo. Ana se ponía loca con esto, pero allá ella y su canto a la tierra que nace, y que le crezcan alas a los hijos de puta, como si hubiera hadas madrinas hasta para los accionistas de la bolsa. Yo sé poner mis propias bombas donde hay que ponerlas,
y no redimo a los chorros, sino que les allano el camino. Lo que es, tiene que ser hasta reventar. No puedo enamorarme de un pájaro con ideas de plomo. Y otra cosa. Aquí titubeó, dejó el espejo sobre la cama, se mordió los labios y me dijo: también sé algunas cosas. La miré con intriga y un poco de piedad. ¿Por qué no habría de saber ella algunas cosas? Pero Bex no hablaba de un saber vulgar. Noté por su repentina seriedad que más bien se refería a una revelación. Saber y revelación eran sinónimos para ella, pero un misterioso pudor le había impedido pronunciar una palabra de semejante magnitud. La contemplé un poco más relajada. Aquel sutil punto de dubitación le daba un carácter de mayor vulnerabilidad ante mis ojos, restándole agresión a su imagen, como si una bala la hubiera rozado, dejando una mínima marca en algún sitio de su rostro. No había notado hasta el momento la extraordinaria hermosura de aquella chica. Una cara atípica, fuera de tiempo, mezcla de griega y egipcia. Cuello delgadísimo, ojos inmensos, algo rasgados, nariz recta, perfecta, y una boca pequeña que desfiguraba bajo el rouge negro, alargando los límites sin llegar a lo grotesco, con la artesanía de una verdadera máscara. Sentía algo así como una ola de ternura, mezcla de mendiga y pájaro, tan inmoral para poder rescatar un poco de moralidad. Había llegado hasta su casa con ganas de mandarla al diablo. Había preparado mi discurso acerca de lo que se entiende por el respeto mutuo, la dignidad de conservar la memoria del ser querido, el sentido trascendente de la puntualidad, etc. Pero, después de subir las escaleras de caracol casi a oscuras, de haberme tropezado previamente con una mujer malhumorada que, luego de espiarme por la mirilla y obligarme a dar todos mis datos, terminó por exclamar: «Ah, viene a ver a esa chica. Pase», y escuchar la voz entredormida de Bex que me decía que la puerta estaba abierta y los murciélagos adolescentes pintados a la ventana, la Remington sobre la mesita del televisor y esos dibujos con escenas de esoterismo, además de las ampliaciones del Bosco, como si hubiese caído de nuevo en una trampa, pero esta vez de modo diferente. La pieza de pensión, su caos cargado de belleza, igual que un libro abierto con generosidad en la página más sustancial de su historia. ¿Cómo no admitir lo absurdo de mi propósito? Todo parecía merced de mi curiosidad. Igual que Ana, Bess jugaba con los extremos, pensé, como si el cuervo de Poe se hubiera infiltrado desde su intemporalidad de metáfora en el mito de Noé, para parir una paloma con un laurel en el pico. Más o menos de este modo podía yo describir el notorio parecido que encontraba entre ambas. Comprendí ahora que era justamente esa inesperada recepción de Bex abierta en sus objetos la que me había producido la parálisis. No podía evitar admitir que aquel era un mundo demasiado desesperado o urgente como para armar discursos con aires de cordura exaltada. Y me dejé llevar. Más tarde la vida respondería algunas preguntas que por el momento ni siquiera podía formularme más allá de la intuición. Bex hizo de mí lo que el tiempo de mis reflexiones jamás permitiría. Ignoró mi recato, se burló de mi pudor, llevándome a sitios para mí inconcebibles. Recuerdo, por ejemplo, aquel baldío techado, una ruina urbana cercana al barrio de San Telmo, muchachos con cabezas rapadas, cabellos como crestas, absurdos cuernos teñidos de rojo, unos acomodados sobre unas gradas, otros amontonados cerca del escenario. Escuchaban la voz de una adolescente anoréxica que les decía que lo peor no ha llegado aún, que el infierno tiene mucho más que decir. El grupo se llamaba Los Murciélagos Rabiosos, y una oscura ronda como un ring se formaba alrededor de 4 o 5 chicos que bailaban una danza híbrida, mezcla de macumba y pogo. Fragmentos de ritos, pretextos que una ferocidad inútil le concede a la tristeza, y se empujaban frenéticamente hasta caer exhaustos, con la A del anarquismo en la espalda y una mueca de impersonalidad en el gesto. «Parecen zombis», le decía Bex. «Ni siquiera», me contestaba. «¿No ves que no tienen huevos ni para levantar la tapa de la tumba? Son restos, loca», me señalaba a una jovencita.
Ahí va Arpía a clavarle su piquito venenoso a la esfinge sin secretos, que está en la punta, ¿la ves? Esa que parece un monumento de yeso. La pobre no tiene ningún secreto en este mundo. Es yeso embalsamando a la muerte. ¿Y los otros? Me señalaba a los que danzaban en el ring. Son una mezcla de correcaminos y coyote jugando a Buffalo Bill en la selva tucumana. O sea, no entienden un bledo de nada. Un fresco de discépolo, pero un poco más grasún. La Biblia ya no llora junto al Calefón, porque Calefón se la engulló, y ahora tiene de compañera a tus zonas erróneas, con la que le va mejor y no discute tanto. Salimos hacia la madrugada, hombres bulto durmiendo en la vereda, tipos de aspecto bien avenido que decían pagarnos bien si nos subíamos a sus automóviles. Bex se reía. Es que sos tan poco perceptiva, Marcia. ¿No ves que lo que miramos no es más que una caricatura del alma, de la tuya, de la mía, de la de todos? Vos imaginaste que la higiene de tu vida solitaria te iba a salvar. Me palmeaba el hombro. Ana criaba ángeles sobre las tarpas de los idiotas. Tampoco le fue muy bien, que digamos. Era una de esas húmedas noches de invierno. La oscuridad caía como una respiración de plomo sobre nuestras cabezas. ¿Sabes qué pasa, loca? Que todo el que pretende hacer alquimia con la carroña va muerto. Somos la peste y la carroña, y al mismo tiempo no lo somos del todo porque lo sabemos. Pero no nos creamos super sabios por eso, porque la sabiduría es un cambio, más que una conciencia. Toma mate. Se ría de sus palabras. ¿Qué te parece? Soy un genio, Marcia? Y un día de estos me voy a reír tanto de todo esto que voy a terminar frita en un callejón con el estómago partido en dos y una muñequita de «Sonríe, Dios te ama», dibujado en los labios como rictus final. ¿Qué tal? Patético, ¿no te parece? Me miraba divertida. No, nada es patético en esta vida, si no se une a un símbolo. Y yo no simbolizo, loca. Hablo porque tengo lengua y punto. Entonces, considerando que había dicho todo lo necesario, ya no volví a abrir la boca a lo largo de nuestro trayecto. Yo la contemplaba así, sumergida en la bruma nocturna, con el cuello de la campera levantado, una línea pálida revelando su perfil de griega, demorando su belleza la máscara de sus labios. Bex, desplegando cenizas, que eran palabras, fumando con avidez, escupiendo, pateando latitas de cerveza. Residuos de una fiesta donde nunca nadie fue feliz. Pensé tiempo después, intentando hacer una síntesis de aquellos retornos de las madrugadas del último invierno. ¿Qué me habría querido decir con eso de «sé algunas cosas»? Bex tenía la costumbre de crear a su alrededor una aureola de misterio. Jugaba con el misterio como quien hace correr una pelota entre el hombro y la mano, realizando acrobacias, sumergido en un juego más o menos banal en apariencia. Beck sabía que sus palabras me producían desagrado y vociferaba más y peor. Desde aquel encuentro nuestro, en su casa nunca se dejó ver sola de nuevo. Se rodeaba de gente del mismo modo que lo hacía con sus objetos, inciensos importados de la India, una pirámide en miniatura, viejos libros de ocultismo y una colección de plumas de pájaros que guardaba dentro de una pequeña vitrina. A veces aparecían sus sirenitas. Beck sentía por ellas un respeto, según solía afirmar, sagrado. Doble humanidad, doble sufrimiento. Además, me decía, es como si un blanco se pusiera betún en la cara en la época de los esclavos, para que los sureños lo cagaran a latigazos. Pero decime, loca, ¿quién puede querer ser mujer en estos días? Y yo no podía negarle un alto porcentaje de verdad. Pero ellas aman tanto eso que algunos llaman lo femenino, que de pronto me gustaría preguntarles qué mierda se hace para ser una verdadera mujer. Si hay una clave, algo que las minas ocupadas en una deliberación de estereotipo no llegamos a descubrir. Y ellas me hablan del puro placer de ser mujer, como si cagarse en su condición de hombre fuera sacarse un peso de adentro. Bex hablaba con la soltura de aquel a quien en el fondo no le preocupa el destino de sus palabras.
Con frecuencia le gustaba dejar asomar su lado escéptico y repetía como una letanía: no hay claves, no hay metas, no hay mensajes. Sobre las veredas sucias de Juncal parpadea la silueta de un extraño café. Parece perdido en la bruma a pesar de estar a pocos metros de mi vista. Supongo que he estado mucho tiempo aislada. La geografía de esta ciudad no descansa. Sobre las ruinas recientes se construyen las ruinas futuras. He aprendido a aceptar esto también. Si este rostro es tan múltiple y ha perdido la familiaridad elemental para que podamos refugiarnos en su arquitectura, es porque un ancestral desarraigo, transformado por necesidad del equilibrio mental de nuestra civilización en fiebre de cambio, ha dado a luz su más terrible engendro, el olvido. Olvido que no se calma con el abandono. Olvido feroz que nunca acaba de producirse a sí mismo y por eso necesita destruir. Como el zumbido eterno de un taladro contra todas las músicas posibles de la piedra, contra las formas esenciales del recuerdo, ese que un Dios agonizante les legó a los humanos para que no repitieran la soberbia de su soledad y en cambio inauguraran la vida como una página posible de ser escrita en cualquier sentido. Legado que, por supuesto, no ha sido comprendido. Incomprensión que, como es de prever, se repite en relación con la herencia de los genios. Y en los tiempos del último invierno puede sintetizarse con el cuadro de unos cuantos pequeños acróbatas de la violencia, con crestas de gallo y movimientos de marioneta, danzando la tristeza de este mundo con una mentida mueca de desafío en el rostro. Volví a mirar la silueta de aquel val perdido en la bruma. No puedo precisar bien por qué motivo no permití que mi curiosidad me tentara y seguí de largo. Capítulo 4. Los sueños. 1. Los tiempos imprecisables de tu adolescencia. Tenías la virtud de producir a tu alrededor un espacio de soledad difícil de franquear. Yo sabía que no era tu elección. Siempre tuviste una dolorosa conciencia del efecto de exasperación que producías en las personas. Es como si un cuervo revoloteara a mi alrededor diciéndome nunca más, me decías durante aquellos últimos tiempos. Nunca voy a poder pagarte con mi obra. Pronunciabas esto, bajando la voz con pudor, como si alguien que no era yo, precisamente, estuviera a punto de largar una carcajada. Bueno, mis cosas. Te detenías. Vos me entendés, Marcia. No trabajo. El departamento donde vivo es tuyo. O un regalo. Bueno, pero tuyo al fin. Y yo escribo historias que ni siquiera logro poseer. Estoy debiéndote demasiado a vos, a todos. No merezco este lugar. Te alejabas hacia la ventana. Me tienen presa a todos ustedes. Mis ideales suenan como a campanas viejas. Ni siquiera sé si tengo ideales a esta altura. Son más bien imágenes sueltas, alucinaciones, herencias del insomnio. Y te ibas anocheciendo, inmóvil, con el ceño fruncido y la mirada cargada de una tristeza estática. Algo definitivo en tu gesto, Ana, con un cuervo imaginario posado sobre tu hombro. Supuse que querías quedarte sola. Me alejé hacia la cocina. Un hedor a humedad y mugre acumulada sobre los techos de los mercados. Recuerdo que me puse a cocinar. Trataba de vaciar mi mente de pensamientos oscuros. Tu presencia me pesaba del otro lado de la puerta. Adiviné que no te habías movido. Comprendí que te quedarías allí como siempre hasta que yo volviera. ¿Habías resignado la búsqueda? Desde que te conocí, tu esfuerzo parecía haberse concentrado apasionadamente en trazar líneas, códigos comunes con tus semejantes, pero del mismo modo y con la misma pasión te ocupabas en precisar la brecha que te separaba de ellos de manera inevitable. Eran los tiempos de nuestros primeros encuentros. Yo acababa de salir del internado. Estaba enferma. Mi terror por el mundo se encontraba en su apogeo. Buscaba pulmones de aire. La vista de los árboles me hacían bien. Allí permanecían en las plazas, en los parques, los signos de una existencia todavía virgen. Recuerdo que solía pasarme las tardes bajo los árboles del botánico, leyendo los versos de Keats, haciendo girar hacia atrás la rueda del tiempo, y más aún, envolviéndolo todo
con una intemporalidad tan subyugante que pronto yo misma dejaba de existir como conciencia de mí y me volvía un todo indiferenciable con lo que me rodeaba. La luz suave, el aroma del pasto humedecido, las palabras de Keats que pincelaban tenues de significado la sustancia pura de la naturaleza. Oh criatura inmortal, tú no naciste para morir en manos de los hombres. Entonces te vi sentada en aquel banco, bajo un árbol frondoso, envuelta en un tejido mágico de luces y de sombras. Tu manera extraña de mirar, algo no preciso, y aquel juego de la luz que te daba la apariencia de un ángel. Tal vez porque me hiciste recordar por un segundo al ruiseñor de Keats, o porque mi enfermedad me daba una tregua, o porque presentí oscuramente aquel círculo de soledad que te rodeaba, y supe que no era una soledad circunstancial sino congénita, como la mía. Y reconozco que fue más que un simple acto de osadía acercarme a vos, sentarme a tu lado, preguntarte qué estabas haciendo, resolver con unas cuantas palabras banales el difícil nudo de un encuentro. Tal vez fue el único acto de valentía que la vida me permitió. La noche se dejaba ver profunda desde el balcón. El olor a comida, un cierto destello de familia esencial. Puse un viejo mantel bordado a mano que había guardado entre mis recuerdos. Quería destinarte a aquella mesa. La calma de una mesa bien puesta puede hacer milagros. Servirse de una fuente clara, tomar agua fresca de una jarra transparente, beber vino blanco en una copa de cristal. Pero no prestabas atención a nada de esto. Déjame, Marcia, no quiero. No me exijas, por favor. Te pusiste aún más rígida. Te acodaste contra el alféizar de la ventana y ya no volviste a mirarme en toda la noche. Hablabas, eso sí, contabas tus últimos sueños. Estoy transitando una época rara, lo sé. Los sueños, Marcia, son tan poderosos que dan ganas de no dejarlos escapar, como si no tuvieran límites y se infiltraran durante el día. Y una vive como impregnada todo el tiempo. Es una borrachera que no te abandona. Antes era distinto. Ahora me pregunto si tiene sentido buscar la línea divisoria. Dentro de este pequeño espacio, como sucede en las grandes ciudades, la verdad vuelve a tener peso. En la noche de esta última década, bajo el signo de una historia que no se sabe a sí misma, ante los ojos impotentes de tantos de nosotros, y una pantalla que representa el dolor de toda la esfera, para que no quede un solo rasgo de este gran cuadro del horror sin ser visto. Están, en primer plano, los huérfanos de Sarajevo, las calaveras vivientes de Somalia, muriendo de hambre y de tristeza, con el dolor imprecisable, el infinito dolor del uno, ahora cuantificado en escenas de un relato que no nos dice nada porque se ha vuelto espectáculo. Es decir, una sucesión inverosímil de errores, sucesión cuyo fin es banalizar, dejar en estado de ajeno lo que es propio. De este modo rugen los huracanes devastando Luisiana. Las camas de los hospitales muestran una imagen instantánea de los moribundos. Luego se adhieren al horror común. Solo cifras. 7 millones de niños mueren por desnutrición en América Latina. Esbozos de una extraña información tan paradójicamente masiva que ya no existen muchos que al contemplar el cuadro sepan bien de qué se trata. Y mientras tanto la noche se hace, los refugios humanos se encienden, inventando de nuevo el sentido individual de la vida. Nunca menos hermanos, nunca menos felices. Si el signo de otras épocas fue el oscurantismo o el orgullo cruel de imperios devorándose, si hubo Nerones y Luteros, siglos de Rasputines y Tartufos, el signo de hoy comparte sus vilezas, pero ajeno a toda pasión primigenia. Nuestra historia es un azaroso museo de anécdotas feroces. Carecer de espíritu es precisamente la clave de su espíritu. Un invierno artificial ha dejado el jardín del gigante excluido del curso de la naturaleza y ha encerrado al hombre en su gran casa de hormigón armado, contemplando su chimenea, el fuego inútil de Prometeo. Habías empezado a relatar tu sueño, aunque tu voz adquiriera desde tiempo atrás una especie de monotonía, que en realidad era más bien tristeza.
como si a cada tramo de tu discurso tus propias palabras te defraudaran. Aún así se adivinaba tu vieja pasión en algunos giros, cierta forma torrentosa de soltar las frases. Era un gato gris desproporcionado, idea de una bruja o de todas las brujas, un hueco de ascensor como una risa desdentada. Yo huía escaleras arriba buscando un templo. Lograba trepar por la medianera del edificio, escalando los ventanucos. Alguien me miró desde un balcón inmemorial. «No hay templos», me dijo la boca desdentada al ascensor. Reía. Habías tomado tranquilizantes. Tu voz comenzaba a volverse pastosa. «Ya no hay templos, Marcia. Hoy caminé y caminé. Mi corazón me daba golpes. Extrasístoles, creo. No puedo poner una palabra sobre el papel. Las cosas parecen estar escritas en el aire. ¿Ves esas estrellas? Mi sensibilidad ya no las tiene en cuenta. Me estoy quedando sin la piel de las cosas. ¿Y qué fue el pasado, Marcia? Buenos dicen que no hay pasado. ¿Será cierto? Después de todo, si nadie lo piensa, el pasado es apenas una cadena fonética. No tiene significado. Supe que intentabas reír. Tus palabras, otra vez, se te volvían en contra. Recordé tu imagen, el ruiseñor de Keats, criatura inmortal que no ha nacido para morir en manos de los hombres. Me habías mirado con naturalidad, tu carpeta, la frase de Abraxas. Después me dedicaste Demian. A mi amiga, a mi hermana, con la señal común que nos une, tuya siempre. Toqué aquel libro como si fuera tu propia piel. Después hicimos pactos. Nos cortamos las yemas de los dedos. Y de aquí en adelante sos mi hermana de sangre. Nada en este mundo nos puede separar. Eran palabras fuertes como las de una sentencia. Me sentí protegida. Tu sangre nunca podría dañarme. Creo que esto lo supe desde el principio. 2. Turbias imágenes tenía yo de chica. Imaginaba a mi padre maltratando a Molly. Desde mi habitación se escuchaban con claridad los tonos de su voz. Era una violencia que se arrastraba como un reptil, asomando de repente para clavar su lengua bífida sobre el cuerpo de Molly. Entonces mi padre reía largo rato, intentando tapar sus quejidos, sus palabras de súplica. Yo sabía que el abuelo estaba escuchando también. Aquella desgracia nos era común, nos unía la impotencia entre aquellas torres de silencio. La imagen de la serpiente era la más usual, se arrastra y envenena. No era un juego limpio, sino la inminencia de la traición. Imaginaba víboras multiplicándose en la oscuridad debajo de mi cama, rastreando mi cuerpo, dispuestas a clavar sus colmillos en mi sexo, esperando pacientes un descuido, un movimiento improvisado. Dormía con el camisón arrollado entre las piernas y las manos cubriendo los pechos. Durante largo tiempo mis noches fueron así. La muerte de mi madre sucedió como una esperada consecuencia. Él la había envenenado de a poco. Ella debía morir. La aceptación que se desprendía de su silencio de alguna manera me daba la razón. Molly lo sabía. Posiblemente lo ansiaba. Pero qué hondo secreto se llevó consigo. Mi padre no se lo perdonó y en poco tiempo se derrumbó él también. De escándalo en escándalo, su ya vapuleado prestigio se perdió por completo. Pocos eran los amigos que le quedaban. Se había vuelto brutal. Tenía actitudes poco convenientes. Vino el juicio político. Mi padre estaba borracho. Dejó el Congreso para sumergirse en un prostíbulo y ya nunca se supo de él. Cuando regresé a mi casa, solo quedaban los objetos. Su mirada familiar se me hacía insoportable. Todavía se podían ver algunos rosales que mi abuelo había mandado plantar en el jardín. Recordé su dulce locura. Antes de que ella muera, la casa será un jardín. Allí estaba el libro de Joyce, en la biblioteca de su habitación, también El paraíso perdido de Milton y hasta el mismo Wilde en antiquísima edición inglesa. El mundo de los objetos me abrió de pronto las puertas de un abismo al que desde niña había intentado eludir.
Comprendí qué inmensas pasiones habían escrito en aquella casa, mucho más allá de mi poder para tolerarlas. Las pesadillas me persiguieron durante semanas. Sabía en mis sueños lo que se me negaba en la vigilia. Por fin, una noche, tuve una visión terrible. Estaba suspendido en un abismo, sembrado de flores. Desde el fondo un ojo infinito me miraba. Comprendí que aquel abismo era mi abuelo y sentí una gran dulzura. Descendía con placer inenarrable. Quería sumergirme en él para siempre. Cerré los ojos entregada al descenso, pero un familiar sonido me obligó a abrirlos. El pánico se apoderó de mí. Estaba rodeada de serpientes. Cada flor era una serpiente y abajo no había nada. 3. Un living desvencijado. Los pasillos en penumbras. Las habitaciones silenciosas. En esta casa nunca hay nadie, me dijiste, mientras caminábamos haciendo crujir las maderas del viejo piso del comedor. Era la primera vez que me llevabas allí. Considerabas este hecho como una muestra extrema de confianza. Tal vez porque, aunque no lo decías explícitamente, aquella soledad te avergonzaba. Mi viejo vive enfrascado en sus libros y mi mamá no está nunca. Así que hago lo que quiero y nadie me jode la vida. Decías con algo de contenido resentimiento en la voz. Caminabas con pasos largos. Abrías y cerrabas las puertas con desdén. Acá no hay mucho que ver. Mejor acompáñame a la buhardilla. Subimos por una escalera angosta hasta una habitación no muy grande. Había un armario de caoba y algunos otros muebles en pésimo estado. La estoy arreglando para mí, dijiste. Me gusta. Está lejos de todo y tiene espíritu. Sacaste del armario una caja con vestidos de otros tiempos. Recuerdo entre ellos un traje de bailarina amarillo. Me lo mostraste. Primer trabajo de mi madre. Su debut en la Argentina. Shandor estaba enloquecido de alegría. Mi madre no. Te ensombreciste. El abuelo Shandor quería una familia de artistas, pero no le salió muy bien la cosa. Mamá se casó con un ingeniero y ahora vende ropas en las boutiques. Hablaba sin mirar, concentrada en sacar borlas de una en agua. Pero él no se olvidó de nada, ni siquiera se borró el número. ¿El número? Pregunté desconcertada. Pareció molestarte que no entendiera. Es del campo de concentración, Marcia. Mi abuelo estuvo en Buchenwald. Tu expresión cambió. Habías puesto de pronto la mirada sobre mí. Noté que me estabas desafiando. Mi familia es algo peculiar, ¿sabes? Una diáspora. Debe ser que llevamos el estigma. Sentí deseos de irme. Vos lo percibiste. Marcia, no te vayas, por favor. No quiero que te vayas. Te levantaste. Caminaste en silencio por la habitación. La vida se ha puesto rara, como una niebla que lo cubre todo. Es un silencio que no es silencio sino una tristeza que nadie se atreve a nombrar. Todo está cambiando. ¿No te parece? Sí, Ana. Todo cambió, pero las cosas son así. No dependen de nosotros. Te volviste a sentar. Hablaste con calma. Yo creo en el deseo, ¿sabes? No me río de los locos que hablan de mundos diferentes, utópicos, ni pienso que la realidad sea la única verdad. Al contrario, creo que la realidad es la única cosa que no tiene nada que ver con la verdad. Comprendí por primera vez que era inútil estar en desacuerdo con vos. No era que tuviese razón, sino la sustancia de la que tu razón estaba hecha. Hubo un silencio largo, bello, como si nos hubiésemos puesto a escuchar nuestros corazones. Sentí la suavidad de tu respiración. Me conmovió. Nunca hasta entonces había escuchado otro cuerpo que no fuera el mío. Supe que estaba ante un acontecimiento. La intimidad era como la cúpula de una antigua catedral de la Edad Media. Suspendidas, besábamos aquella ingravidez. Con un cuidado supremo nos dijimos palabras sueltas, extrañas, como si soltáramos a volar esbozos de pensamiento. Tenías un poco de hierba. Fumamos.
Era raro en mí. No me puse a ninguno de tus ritos. Lentitud que es conciencia doliente del movimiento. Veo tus brazos, Ana, moverse en una danza trágica. El cuerpo nunca logra reunirse consigo mismo. Comprendo la odisea de extender mi mano hacia el cenicero. Se desprende de mí, me abandona. Vos me aclarás este punto. El fumo te produce una noción distinta de tiempo y espacio. Te abre los sentidos. Pero no te conforma tu respuesta trivial. Soy la que va dejando de ser. No veo el tránsito, como si la vida y la muerte se hubieran reunido, por fin, para negar este mito idiota que es el presente. Vuelan en la penumbra raros pájaros de humo, son los hilos que se desprenden de nuestros cigarrillos. Veo el armario abierto con un espejo incrustado en la puerta. Me decís algo acerca de la pureza de los seres inanimados. Te creo. Los límites de la razón se confunden con los de mis deseos. Confusión extraña. Maravillosa confusión, me escucho decir. ¿Qué es lo maravilloso? Decís mientras dejas caer un disco sobre el vinco marrón. Esto, la buhardilla, los recuerdos, no sé, todo. Te acercas poniendo tus manos sobre las mías. Son los fantasmas, Marcia, los bellos fantasmas, las ideas. Cada idea es como un ser. Nada pasa porque sí. Nuestro encuentro no es porque sí. El amor tampoco. Acercaste tus labios a los míos. Somos parecidas, ¿sabes? Las dos llevamos la señal de Sinclair en la frente. La música se escuchaba suave. Era ese estilo de rock que vos acostumbrabas definir como patético. Apoyaste la cabeza sobre mi regazo. Te fuiste adormeciendo. Murmurabas. La música. Escucha la música. Es lo único que tiene sentido en esta vida. Aquella noche no nos separamos. Juntas en la buhardilla estuvimos así hasta el amanecer. Vos te habías dormido sobre mi regazo. Yo estaba demasiado conmovida como para sentir deseos de dormir. En realidad, había dormido durante tanto tiempo mis sueños de inmortalidad ascética, padeciendo el deseo como una acechanza, repitiéndome al infinito en el monótono retoño de mi árbol, a través de mi ventana, en el cuarto del internado. Aún así comprendía con claridad el fracaso de toda pasión. Sabía que tocando los límites siempre está el abismo, pero tu alma desafiaba esa misma conciencia. Y aún así, me decías apenas unos años más tarde, aunque todo se esté derrumbando y te corregías, hubiésemos errado los medios. Por encima de todo está el espíritu de esta causa, si es que no te molesta que la llame así. El sentido de una causa siempre va a ser superior a quienes la sigan. Es la voluntad con la que fue soñada. En eso no se puede dejar de creer. ¿Te das cuenta? Dejar de creer en eso es como morirse. Pero la historia no tenía en cuenta estas palabras tuyas. Corría el año 78 y un siniestro aire festivo anunciaba el fin de la catástrofe. Algunos fueron arrojados al mar. No se puede asegurar que estuvieran muertos, tal vez inyectados, dormidos. Un raro cementerio a lo largo del tiempo, cementerio de huidiza geografía poblándose en silencio año tras año. Te habías encerrado en tu departamento y dabas vueltas por la habitación como una lunática. Se divierten porque la culpa no les tumbará más en la conciencia. No festejan el mundial estos turros, lo que festejan es el olvido, ¿no ves? Yo intentaba replicar aunque estuviera de acuerdo. De manera instintiva trataba de reconciliarte con el mundo. Mi intento, por lo general, lograba el objetivo contrario. Marcia, vos no sabés que esto no es necesidad de alegría. Es un aquelarre, una danza festejando el triunfo del becerro de oro. Cerraba las persianas, corría las cortinas. ¿Qué carajo tenemos que oír? ¿Me querés decir? Yo veía tu silueta contraerse de furia e impotencia. ¿Hasta dónde habías llegado para sufrir lo ajeno como propio? Pues que, me decía, no hay propio ni ajeno más allá de los mitos de nuestro individualismo.
En la noche de la memoria, misteriosos patriotas colocaron la bandera azul y blanca, inventaron el laurel y la paloma en el sitio de los desaparecidos. La voz eufórica del locutor entre gol y gol diserta acerca de la tradición humanitaria de los argentinos. La Plaza de Mayo ovaciona la odisea patriótica del Mundial. Se colocan calcomanías sobre los vidrios de los automóviles. Los argentinos somos derechos y humanos, reza la leyenda, desafiando a los detractores, a los apátridas, a esos pocos que con ideologías foráneas intentan subvertir los valores de nuestra argentinidad. Así, en una lejana alegoría que reconcilia en triste hermandad los tiempos de la historia, un grupo de romanos se emborracha en Judea. Se escucha el gemido de un hombre. Es áspero y judío. Acaban de erguir la cruz sobre la tierra. La escena en el monte Gólgota se ha completado. Algunos lloran. Cuando lo llevaron, él no sabía que tantos iban a correr la misma suerte, pero un momento antes del terror supo que así debía suceder. Él lo había dicho días antes, a la propia Ana, que todo aquello que le fuera a pasar estaba escrito en sus revoluciones. Porque todo lo que yo haga está escrito ahí, y que yo esté en el ERP es una anécdota, nada más. El hombre superior o un Zaratrusta adolescente, recluido en la cumbre de su soledad. La adolescencia tiene a veces la cualidad de volvernos infinitos. Narciso se mira las aguas enamorado de la hermosura. ¿Qué importa que sea suya o ajena? Lo fundamental es que a él le ha sido revelada y sus ojos ya no podrán sacar la vista de ella. No es la mezquindad del espejo lo que Narciso contempla, sino la poderosa relación de su imagen con la profundidad de las aguas. Su ser en el mundo en su ser. Allí está el sentido real de la existencia.